Hola a todos, muy buenas tardes para uno, buenos días para otro. Espero se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Edinson Guanches y el día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre diseño geotécnico y estructural de grupos de pilote. Hablar un poco del comportamiento ante cargas axiales y lo que sería el comportamiento también ante cargas laterales, cual tiene una importancia particular en edificaciones sometidas a acción sísmica o cualquier otro tipo de edificación o estructura sometida a cargas laterales, como es el caso de puentes y otro tipo de estructura que hemos venido conversando también a partir del seminario pasado. ¿Okay? Bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar de grupos de pilotes. Al final les voy a mostrar algunos ejemplos con la herramienta Geo5 y les voy a mostrar un caso de un proyecto real, de un estribo de puente, como el que se observa acá en la primera lámina, que tenemos que analizar mediante grupos de pilotes y adicionalmente tomar en consideración lo que es el comportamiento ante cargas laterales. ¿Okay? De manera entonces que podamos ver ya todo el problema resuelto como un todo y ver cuál sería la aplicación de estas cosas a proyectos y casos reales, donde obviamente esta es una consideración de diseño muy importante y por la experiencia que tenemos en el área docente y en el área profesional nos hemos dado cuenta que definitivamente hay muchas dudas y mucho mito también y mucho comentario y muchas tradiciones que se han venido manteniendo a través de los años que tienen que ver con este tipo de diseño, pero que también hay que tomar en cuenta que ya hay códigos, referencias, literatura técnica, etcétera, que nos ha dado pautas para poder efectuar este tipo de análisis. ¿Está bien? Bueno, esta sesión la desarrollamos como antesala al inicio del curso en diseño geotécnico estructural de cimentaciones profundas o pilotes del grupo sísmica de la división de sísmica adiestramiento. De manera entonces que el día de hoy vamos a hablar un poco también al final de lo que conlleva a cursar este programa de formación con aval de la Universidad de Carabobo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Les recomiendo, los que no han tenido acceso al seminario anterior de diseño de pilotes a cargas laterales, pueden conseguirlo a través de nuestro portal en YouTube y pueden seguir la continuidad de este seminario respecto al que vamos a ver el día de hoy para que puedan ir, como quien dice, organizando los criterios que hemos venido conversando. ¿Está bien? En función de eso también en algún momento de la presentación hago mención a aspectos y criterios que revisamos en ese seminario pasado, de manera que ya pueden verlos de manera conjunta y poder terminar de convalidar todos estos criterios. Bueno, muy bien, cuando diseñamos pilotes, en la mayoría de los códigos de diseño a nivel internacional coinciden en el cálculo de resistencias nominales. Cuando hablamos de resistencias nominales nos referimos al aspecto geotécnico, tanto a cargas axiales como a cargas laterales, en suelos y en roca. Y fíjense que es importante destacar que esto aplica para pilotes individuales o para pilotes en grupo. ¿Okay? De igual forma, en ciertos casos, para ciertas condiciones de carga vamos a tener que validar lo que es la capacidad geotécnica al levantamiento, también para pilotes individuales y para pilotes en grupo. Y cuando hemos validado todo el aspecto geotécnico es que podemos pensar en el aspecto estructural. De acá viene un comentario importante y es que muchas veces el proyectista estructural considera o asume que por haber existido un estudio geotécnico, todas estas verificaciones geotécnicas están hechas. Esto hay que tener mucho cuidado porque para ello debe haber interacción con el geotécnico para validar que en efecto todas las consideraciones de cargas que vamos a utilizar en el diseño estructural hayan sido contempladas en el análisis geotécnico. No nos sirve de nada hacer un cálculo estructural o un diseño estructural preciso con software y utilizando los códigos y teniendo pleno conocimiento de todo si no se ha hecho la validación geotécnica de estos aspectos, porque definitivamente, bueno, el estructural pudiera estar siguiendo por un camino en el que está totalmente desviado respecto a los criterios utilizados por el geotécnico. Por eso he dicho en otros seminarios que la comunicación y la interacción entre estos dos profesionales realmente es sumamente importante. ¿Okay? Hay otros criterios que se analizan, como por ejemplo el punzonado a través de suelos duros sobre suelos blandos, la socavación, fenómenos de fricción negativa. Les voy a mostrar un ejemplo con fricción negativa el día de hoy en grupos de pilotes para que vean que podemos incorporar esto en todos nuestros análisis, incluso mediante un modelo en elementos finitos que haremos mediante la herramienta Geo5. ¿Okay? Y cuando hablamos del aspecto sísmico, tenemos entonces que acotar que en este caso las cimentaciones se diseñan para que tengan una resistencia y una rigidez adecuada desde el punto de vista lateral, axial y estructural.
¿Okay? Manera que al haber validado todo el aspecto geotécnico, de haber efectuado el diseño estructural, el efecto sísmico debe ser un componente más que debe tomar parte de toda la verificación del pilote. ¿Okay? Mucho cuidado con aquello de que las cimentaciones están enterradas y no llevan acción sísmica. ¿Okay? Mucho cuidado con esto porque de por sí es una consideración de diseño que ya en los países que están sometidos a acción sísmica constante, prácticamente es lo más importante de los códigos que establecen estas regiones y códigos de ámbito internacional, como por ejemplo la AASHTO, el RFD, le da una importancia sumamente clave al aspecto sísmico en el diseño de cimentaciones. Cuando hablamos, por ejemplo, del estado de servicio, la condición de servicio, muchas veces se cree que los pilotes no se asientan. Bueno, les informo que se asientan y se pueden asentar bastante. E incluso cuando trabajan en grupo, es como que si un pilote jalase al otro y el otro jalase al otro y así sucesivamente. Y el grupo de pilotes como tal puede sufrir asentamientos importantes aún trabajando en grupo. ¿Okay? De ahí entonces que las verificaciones más importantes que tomamos en cuenta desde el punto de vista de condición de servicio es la deformación vertical como el asentamiento más evidente que analizamos en nuestros proyectos, los movimientos horizontales, incluso la rotación, el tope del pilote. Hoy vamos a ver también con elementos finitos cómo podemos revisar este aspecto. Asentamientos y movimientos horizontales debido a fenómenos de excavación, por ejemplo, si es una pila o un grupo de pilotes de puentes que sufren problemas de excavación y deberíamos tener este dato de lo que sería el informe hidráulico para poder considerarlo en nuestro diseño, o fenómenos de fricción negativa, que también es una componente adicional sobre el asentamiento. Pero fíjense que estoy hablando del estado límite de servicio, y es que independientemente de que el pilote tenga el comportamiento por resistencia adecuado, cuando hablo de resistencia me refiero o a un factor de seguridad si nos fuimos por método de esfuerzos permisibles o a que validemos una capacidad factorizada si nos vamos por el RFD, de igual forma, independientemente que el pilote o el grupo de pilotes soporte, de igual forma la fricción negativa puede jugar un papel importante en el comportamiento del pilote ante las acciones de servicio. Y fíjense entonces que les hablo también de dos tendencias de diseño, y es que ya se ha venido solucionando en los últimos años, lo ha hecho el Eurocódigo en Europa, lo ha hecho el código AASHTO en América, el AASHTO LRFD, y ya hay ciertos documentos técnicos derivados del FEMA que ya comienzan a introducir con mucha fuerza lo que es el diseño de pilotes por factores de carga y resistencia para que sea cónsono con lo que se realiza en la superestructura y resolver ese gran problema que existe en el que el ingeniero proyectista estructural cuando va a la cimentación se consigue con un problema de criterio, y es que tiene que literalmente pasar un switch en su cerebro y dejar de trabajar con factores de carga y resistencia para irse a esfuerzos permisibles en la cimentación. Obviamente, la forma más fácil de entender el comportamiento de los pilotos es mediante esfuerzos permisibles, pero ya actualmente podemos perfectamente hacerlo por estado límite, y tanto la teoría como incluso los software ya lo tienen considerados dentro de sus rutinas particulares de cálculo. ¿Okay? ¿Cuánto se puede mover el grupo de pilotes? Lo que indique la estructura, lo que digan los componentes estructurales, lo que diga el uso de la edificación o de la estructura como tal. Esto nos va a determinar una condición de desempeño a nivel de servicio particular y nos permitirá establecer límites ante cargas verticales o ante cargas laterales, sea de forma individual o en grupo. Bueno, en otros seminarios también lo pueden conseguir en nuestro portal de YouTube. Van a ver entonces que hemos dado mucha importancia, hemos hablado mucho de los comportamientos ante cargas axiales, los mecanismos de transferencias de carga, qué pasa cuando un piloto está apoyado directamente en un estrato duro o rocoso como el que se observa acá, cuando penetra en un suelo duro y existe ya una profundidad de penetración que garantice una capacidad por punta respecto a una capacidad por fricción, qué pasa cuando todo el suelo es friccionante o adherente, en el que el pilote no tiene un soporte directo en la punta y por eso se le conoce tradicionalmente con el nombre de pilotes flotantes. Todos estos conceptos obviamente deben estar cubiertos en las primeras fases del diseño, es decir, el geotecnista debe validar este comportamiento a nivel de diámetros y longitudes y entregar al proyectista estructural tablas que le permitan obtener diferentes opciones. De repente, mira, te voy a dar una tabla donde están los pilotes desde 0,60 metros de diámetro hasta 1,40. Entonces, ya obviamente el geotecnista dispondrá de herramientas u hojas de cálculo, etcétera, que permiten analizar diferentes casos con diferentes longitudes. De repente habrá también
análisis para pilotes que van desde 10 metros hasta los 15 metros, por ponerle un ejemplo. Entonces, en ese caso, el proyectista puede seleccionar las opciones que mejor se adaptan a su proyecto y estos pilotes ya tienen la validación geotécnica que el estructural espera que haya efectuado el geotecnista. Entonces, bajo ese concepto, ya pensando en que eso está cubierto, ahora lo que hay que pensar, bueno, ¿qué pasa en los grupos de pilotes? ¿Qué es lo que ocurre cuando ya vemos los pilotes de esta manera? Bueno, resulta que comienzan a darse comportamientos muy particulares que tienen que ver con la cercanía de los pilotes, pero además con el tipo de suelo circundante. Entonces allí se tiene que hablar de un coeficiente de eficiencia. Vamos a ver entonces que este factor de eficiencia me relaciona la capacidad del grupo, la capacidad última del grupo, del grupo de pilotes, respecto a la sumatoria de las capacidades de los pilotes de manera individual. De manera entonces que este coeficiente de eficiencia, vamos a ver que es el que resuelve este problema que vemos en esta lámina, donde los bulbos de presiones, según la cercanía de los pilotes, pueden llegar a solaparse. Y esto lo que significa es que simplemente es como que si este pilote le quitase capacidad a este y este pilote le quitase capacidad a este. Entonces, esa pérdida de capacidad se observa gráficamente mediante esta zona sombreada acá, que es como que el rango en el cual un pilote está afectando el comportamiento del otro. Solución, bueno, separarlos lo suficiente para que estos bulbos de tensiones y este comportamiento de tensiones que se genera alrededor del pilote no se solape con el pilote contiguo. De esta forma, a partir de un valor de separación, podemos controlar que este valor de eficiencia no me reduzca de forma radical la capacidad global del grupo. Entonces, para ello existen análisis simplificados, tanto para pilotes que trabajan por punta como para pilotes que trabajan por fricción. Y de igual forma, estos análisis se han venido desarrollando con diferentes criterios. Y es un punto a destacar. No existe una única solución. Eso ya ustedes se habrán dado cuenta que en geotecnia no existe una fórmula mágica que resuelva todo el problema, sino que habrán diferentes opciones para atacar un mismo problema y ya el criterio del proyectista será utilizar o los valores más conservadores o los menos conservadores y en ciertos casos hasta el promedio del comportamiento esperado. Entonces, este coeficiente de eficiencia que les indico acá, el N, fíjense que cuando el valor es menor a 1, en este caso, la capacidad global del grupo se ve reducida por la presencia del factor de eficiencia. ¿Por qué hablamos de un factor mayor o igual a 1? Porque cuando están separados lo suficientemente como para que no sean estos solapes de tensiones, podemos decir que el factor es 1. Pero hay casos particulares, como por ejemplo el caso de los suelos cohesivos, que en muchos casos, incluso en el proceso de colocación del pilote, hay procesos de densificación alrededor que hacen que este factor incluso pueda dar un valor de 1.1, 1.2, 1.3. Eso ocurre porque estas expresiones empíricas han sido utilizadas para validar estas cosas y en efecto también mediante ensayos de campo se ha logrado demostrar que cuando estamos en presencia de suelos friccionantes o granulares, definitivamente esto, según la cercanía de los pilotes, estos factores disminuyen la capacidad global del grupo y cuando hablamos de pilotes cohesivos existen ciertos casos, ojo, no todos, ciertos casos particulares donde el coeficiente puede dar incluso mayor que 1. ¿Okay? Al haber cumplido incluso con las recomendaciones de separación. De allí, fíjense entonces que hay ecuaciones para el cálculo de eficiencia. Vean, observen, el primer punto interesante es lo empírico de las expresiones, ¿no? Este es un punto que siempre llama la atención, por eso a los geotecnistas o a muchos geotecnistas no les agradan estas expresiones, porque en cierta forma son empíricas, son valores empíricos que se han resuelto mediante regresión lineal por ensayos de campo, y por ende, estos valores, entonces, algunos geotecnistas no le tienen la total confianza y prefieren irse por el camino tradicional, que es garantizar unas separaciones mínimas para que estos valores estén cercanos a 1. De repente no darán igual a 1 al aplicar estos conceptos, pero pudieran estar muy cercanos a 1, digamos, estén por encima de 0.90, incluso más de 0.85, 0.87, y ya estos son valores que dan cierta tranquilidad a que podamos sumar la capacidad individual de cada pilote para poder obtener la capacidad total del grupo. ¿Okay? De esta forma, entonces, van a poder conseguir eventualmente en la literatura que cuando nos apoyamos directamente sobre roca,
Una separación recomendada para garantizar un valor de eficiencia cercano a 1 es 2 veces el diámetro. Cuando estamos con pilotes empotrados en suelo duro, podemos hablar de 2,5 veces el diámetro. Y cuando hablamos de fricción, hablamos entre 3,5 veces el diámetro. Va a considerar algunos autores que incluso recomiendan 5 veces el diámetro. O sea que podemos en un rango más amplio hablar de 3 hasta 5 veces el diámetro, cual es muchísimo. Pero realmente es así porque el comportamiento friccionante, el comportamiento que sea a lo largo del fuste del pilote tiene una extensión mucho mayor que lo que ocurre cuando el pilote está apoyado directamente en punta. Eso es a nivel de análisis de capacidad última, es decir, análisis de resistencia. ¿Qué pasa con el asentamiento? Bueno, con el asentamiento vamos a tener muchos casos. Y existen procedimientos también que se han validado durante muchos años y que han servido para poder llevar este comportamiento incluso a programaciones de software, incluso basados en elementos finitos, donde veremos, por ejemplo, que el concepto de la fundación equivalente está establecida formalmente en el código ASTO y otros códigos internacionales. Y fíjense que en este concepto lo que busca el método es determinar una profundidad a la cual podemos analizar el grupo de pilotes como una fundación equivalente. A partir de ese punto, pensar entonces que estas líneas que se ven acá como punteadas, es como que si fuesen el inicio de lo que ustedes han escuchado por allí como el bulbo de presiones. Fíjense que observen el cursor, si yo le hago al cursor esta forma, es como que si se estuviese desarrollando un bulbo de presiones a partir del plano de apoyo del grupo, o mejor dicho, a partir del plano en el cual comienza a trabajar esta fundación que es equivalente al grupo de pilote. Entonces, claro, son casos geotécnicos diferentes, cada condición geotécnica tiene su particularidad y por eso se han venido desarrollando diferentes procedimientos. Por ejemplo, este caso es pilotes por punta en arcilla dura mejor dicho, pilotes por punta apoyados en arcilla dura o en arena que atraviesan un estrato de arcilla suave. Entonces, en este caso, este sería el plano donde se desarrolla la presión de la fundación equivalente. Fíjense que es Q entre B por Z, siendo B el ancho y Z la otra dimensión. Y simplemente entonces a partir de acá se comienza a desarrollar unas líneas de influencia para poder analizar qué ocurre acá abajo. ¿Okay? Como que si todo lo que está acá se transformase en este plano de carga que se observa acá, y estos estratos son susceptibles a deformación debido a este comportamiento. A partir de ahí se han desarrollado diferentes, por ejemplo este otro, fíjense, pilotes trabajando por adherencia a lo largo del fuste en arcilla, y es que claro, este es un pilote flotante, que toda su capacidad geotécnica está dada por adherencia, entonces se identifica una fundación equivalente a 2/3 del diámetro del pilote, y a partir de este punto entonces se desarrolla esta línea de influencia. Esto se conoce con el método de 1 a 2 o 2 a 1, dependiendo de la convención, en este caso horizontal vertical. Y este método, como les digo, entonces lo que busca es que el plano de carga equivalente, a partir de allí, ¿qué pasa a nivel de deformación por debajo de él? Tenemos otro caso, como fíjense, pilotes sustentados por fricción a lo largo de arena, que el fuste sumergido en arena, por encima de un estrato de arcilla. Entonces, bueno, a partir de allí, ya esto trabaja por fricción y a partir de aquí se genera la fundación equivalente y estudiamos qué ocurre acá abajo. ¿Okay? Otro caso, pilotes sustentados por punta y fuerza a lo largo del fuste en un perfil estratificado, es decir, ya un suelo heterogéneo. En este caso, entonces, hablamos de una profundidad equivalente. Hay unos cambios de pendiente. Fíjense que acá la pendiente es 1 a 4 y a partir de acá viene a ser 1 a 2. Y con este comportamiento, entonces, analizo qué pasa en esta arcilla, con arena, con arcilla o cualquier otro tipo de suelo que tenga por debajo. ¿Okay? Ya esto hay que utilizar otros criterios de análisis de deformación, ciertos códigos como por ejemplo la ASTO habla el método de Hooke y hay ciertos otros métodos, el de Schmerman, etcétera, que permiten calcular la deformación en cada estrato según el módulo de elasticidad que tenga cada suelo por debajo del plano de la cimentación equivalente. Entonces, fíjense que son métodos ya formales para efectuar el análisis de asentamiento en grupos de pilotes. Entonces, ese comentario que hay mucho en la práctica de que los pilotes no sufren asentamiento, bueno, fíjense la importancia que se le ha dado al análisis de deformaciones en grupos de pilotes. ¿Okay? Manera que cuando vamos a pasar a análisis de asentamiento es porque ya garantizamos la validación desde el punto de vista de resistencia, es decir, esto ya está cubierto y ahora vamos a pasar a evaluar o revisar qué ocurre con las condiciones de servicio. ¿Okay? Manera entonces que bajo ese concepto hay
grupos de pilotes apoyan suelos no cohesivos, donde se trabajan con métodos de estimación de cimentaciones superficiales. ¿Por qué esto? Porque recuérdense que transformamos esto en una fundación equivalente y podemos apoyarnos de lo que se hace tradicionalmente a nivel de cimentaciones superficiales, como que transformamos todo el grupo en una gran zapata equivalente y a partir de ahí entonces podemos efectuar el análisis de deformación. Cuando hablamos de suelos cohesivos, también se han desarrollado, que meramente cohesivos, se han desarrollado correlaciones y métodos simplificados. Muchos han sido derivados de lo que es los métodos de Meyerhoff, donde incluso ha desarrollado ecuaciones empíricas basadas en el ensayo de CPT. Y ya esto obviamente debe ser validado con experiencia y tiene que ser validado con estos procedimientos que han dado muy buenos resultados en el pasado y en el caso ya de proyectos reales. Aparecen otras condiciones de deformación, como les mencionaba, como la fricción negativa. Aquí lo que ocurre es que se produce un asentamiento a lo largo del fuste del pilote. Esto produce un movimiento hacia abajo, como que si buscase jalarse el pilote. Y lo que ocurre es entonces que el pilote, hay dos casos, al estar apoyado en punta, la carga por fricción negativa pudiese exceder la capacidad por punta. Esto estaría produciendo un mecanismo de fallas desde el punto de vista geotécnico por problemas de fricción negativa. En este caso estoy hablando tanto de condición de servicio, pero en el peor de los casos pudiera afectar incluso hasta la condición de resistencia. ¿Okay? Hay otros casos donde no necesariamente esté apoyado en punta, sino que es un pilote flotante, pero al darse la fricción negativa, el pilote tiende a bajar más de lo normal y esta deformación vertical también produce un comportamiento no deseado desde el punto de vista de condición de servicio. ¿Hasta cuánto podemos permitir lo que diga la tolerancia del proyecto? En edificaciones hay tolerancias, en puentes hay tolerancias, hay distorsiones angulares que deben ser respetadas según los códigos que se estén adoptando, digamos, por ejemplo, código el CTE de España, la NCR de Colombia y así sucesivamente. Hay muchos códigos que establecen limitaciones de asentamientos totales y de distorsiones angulares permitidas según el tipo estructural que estemos analizando. ¿Okay? Ya en función de eso, entonces la fricción negativa puede ser analizada mediante ensayos de campo o mediante métodos simplificados que se han venido desarrollando y que podemos hacer de forma numérica o incluso mediante apoyo de software. Y esto nos permitirá entonces obtener lo siguiente. Fíjense que está acá arriba, este modelo que les presento acá está basado en factores de carga y resistencia, es decir, en el RFD. Fíjense que acá tengo la sumatoria de las cargas actuantes. Este es un coeficiente que depende de la forma de colocación del pilote. De manera entonces que tengo una sumatoria de cargas actuantes y esta DD que denota down drag, como les indico acá, simplemente es una condición de carga adicional, que también tiene asociado su respectivo factor de carga. Entonces toda esta carga incide en la cabeza del pilote, produciendo un fenómeno de fricción negativa que se genera en una zona. Esto llega hasta un punto, un plano, hasta donde se desarrolla la fricción negativa, y a partir de allí es como que si ya no existiese fricción negativa, sino que ya todo esto se transforma en una zona de apoyo. ¿Okay? Entonces, este plano que algunos llaman plano o eje neutro, permite identificar la zona donde se produce la fricción negativa y a partir de allí lo que estaría dando capacidad. Si en esta zona hay fricción, entonces sería la fricción suficiente para soportar la fricción negativa. Si hubiese fricción y capacidad por punta, entonces la sumatoria de la fricción más la capacidad por punta debe ser tal que pueda soportar las cargas actuantes más el fenómeno de fricción negativa que se produce en este tramo como tal. De manera entonces que ya con eso deberíamos incorporar lo que sería la capacidad que tenemos en la zona de apoyo para soportar los efectos de fricción negativa más la sumatoria de las cargas factorizadas y garantizar entonces que el pilote es capaz de soportar estos efectos. Entonces, estos son los análisis que se realizan tanto para pilotes individuales como para grupos de pilotes. Lo que ocurre es que es muy frecuente en el caso de edificaciones de poca envergadura, de pocos niveles, pensar en pilotes individuales por apoyo. Tradicionalmente se hace y lo que hacemos en esos casos muchas veces es que ponemos el pilote a trabajar únicamente a carga axial y con los momentos flectores hacemos distribuciones de carga en las vigas de riostras, etcétera, y tratamos de solucionar problemas con pilotes individuales. Pero cuando ya tenemos proyectos de envergadura, tenemos estructuras de puentes o edificios de gran altura o acción sísmica importante, probablemente un único pilote arroje diámetros tan grandes que desde el punto de vista constructivo se complica tanto que definitivamente hay que pensar en grupos de pilotes de menor diámetro. ¿Okay?
Entonces, en ese caso, comienzan a derivarse soluciones dependiendo de las tipologías de pilote. Por ejemplo, el caso de los pilotes hincados y de los pilotes rotados, una división que se maneja mucho en la práctica, dependiendo del método constructivo. Vamos a ver entonces que, por ejemplo, los pilotes en arcilla, ya cuando determinamos su carga nominal de este grupo, podemos obtenerla como sumatoria de las resistencias nominales individuales de cada pilote o la resistencia nominal de una pila equivalente. Esta pila equivalente consiste en un bloque que se genera entre los pilotes y el suelo que está dentro de los pilotes. ¿Okay? Entonces, el menor valor de estos dos casos es el que determina la capacidad del grupo de pilotes en arcilla. En este caso, entonces, hay unas recomendaciones de factores de eficiencia. Por ejemplo, si el cabezal no tiene contacto con el suelo firme, o si el suelo de la superficie es blando, la resistencia nominal individual de cada pilote se multiplica por un factor N, que viene a ser 0,65 para un espaciado centro a centro de 2,5 veces el diámetro, o igual a 1 para un espaciado centro a centro, fíjense, de 6 veces el diámetro. ¿Okay? De manera que aquí ya comenzamos a ver criterios más exigentes. Todo esto es criterio AASHTO, AASHTO LRFD, y que se utiliza eventualmente en muchísimos proyectos, incluso dentro del ámbito de edificaciones. Si tenemos entonces un rango de diámetros que esté entre 2,5 veces D y 6 veces D, el valor de N puede determinarse mediante interpolación lineal. Si hay contacto firme con el suelo, y esto siempre es un problema porque hay que exigirlo de forma tajante, que si hay contacto y se mantiene el contacto, el geotecnista debe darnos la garantía de que en efecto eso existe, porque si no vamos a estar asumiendo algo que pudiera ser no correcto. Pero si fuese el caso, entonces en ese caso no se tiene por qué hacer reducción de eficiencia. Si el cabezal no se encuentra en contacto firme con el suelo, pero el suelo es rígido, tampoco se requerirá ninguna reducción de la eficiencia. Entonces son condiciones que el geotecnista debe especificar porque los códigos ya no los indican de esta manera. Entonces fíjense lo importante que es aclarar estas cosas con el geotecnista para que la información que nos llegue para nuestros análisis sea lo suficientemente clara y precisa para desarrollar nuestro proyecto. La resistencia de carga nominal de grupos de pilotes en suelos sin cohesión, es decir, en suelos granulares, es la sumatoria de la resistencia de todos los pilotes del grupo. El factor será 1 cuando el cabezal esté o no esté en contacto con el suelo para una separación centro a centro de 2,5 veces el diámetro o más. ¿Okay? El factor de resistencia es el mismo que para los pilotes individuales. Quiere decir que si garantizamos en un grupo de pilotes en suelos granulares que esta separación sea mayor o igual a 2,5, que es lo que utiliza la mayoría de los proyectistas, podemos decir entonces que ese factor es igual a 1. Lo que ocurre es que cuando no hay contacto pleno del cabezal con el terreno, ese factor pudiera ser menor a 1 y algunos incluso hasta de forma empírica colocan valores de 0,80, etcétera, para considerar estos efectos de reducción de carga. Esto es lo que les decía del grupo de pilotes, de la pila equivalente. Fíjense, el grupo lo determina un ancho X con un largo Y. Este valor de S sub U viene a ser entonces la resistencia al corte no drenada. Esto es un parámetro de clasificación de resistencia que se utiliza mucho en los suelos arcillosos, obtenido en ensayos como el compresión axial sin confinar o el triaxial no consolidado no drenado, o mediante correlación con el ensayo NSPT o N60, es decir, el NSPT de campo corregido para unidad de incidencia energética del 60%. Y el resto de las dimensiones, por ejemplo Z, fíjense que es esto que me indica acá la expresión, viene a ser la profundidad del grupo de pilote. Entonces, con esto, lo único que me haría falta es calcular este valor NC, que se determina para Z entre X menor o igual a 2,5 mediante esta expresión y para Z sobre X menor a 2,5 mediante esta expresión. La mayoría de los geotecnistas no aplican esta expresión, sino que consideran un valor igual a 9 y es lo que tradicionalmente utilizamos en pilotes individuales y eso nos permite obtener entonces la capacidad portante del bloque o del grupo de pilote. ¿Okay? Fíjense entonces que hay todo un análisis a partir de este comportamiento en particular. Cuando hablamos de los pilotes rotados, ya entonces vemos igual una sumatoria de pilotes individuales que se hacen de forma rotada o excavada en sitio, ¿okay? Donde en la mayoría de los casos vemos entonces que estas capacidades de los grupos tienden a ser menores que las capacidades de los pilotes de manera individual. Vemos entonces que en arena, eventualmente, y en la mayoría de los casos, N es menor que 1, ¿okay? Debido a la superposición entonces de los diagramas de tensión, y aparecen recomendaciones que están en función de las separaciones centro a centro, para los cuales hay diferentes factores, donde fíjense que el máximo es en realidad igual a 1. Fíjense que la condición de que sea 1 es que el cabezal esté en contacto perfecto con el terreno. Esto es muy importante que se destaque si queremos utilizar esto. Si eso no está claro, es preferible trabajar con los valores menor que 1 y listo, para no estar asumiendo cosas que no deberíamos asumir.
Y son factores de reducción que ya eventualmente algunos geotecnistas o algunos proyectistas tienden a incluso aplicarle su propio criterio, hacerlo un poco menores para tener un factor de seguridad adicional contra el diseño. Cuando hablamos, por ejemplo, del levantamiento, bueno, un grupo de pilotes que esté sometido a fuertes momentos de levantamiento o a cargas de tracción incluso por efecto sísmico, digamos que estamos en la base de un sistema arriostrado de manera concéntrica o excéntrica, etcétera. Estos pilotes deben ser revisados contra capacidad a la tracción. Entonces, en este caso, esa capacidad a la tracción se determina tanto para pilotes individuales como para pilotes en grupo. Lo que ocurre es que primero tenemos que ver qué ocurre a nivel individual del pilote. Entonces, se trabaja con expresiones como esta. Este es un factor de resistencia al levantamiento que dependerá del tipo de suelo y esta es la resistencia al levantamiento que podrá ser de fricción o adherencia. Fíjense entonces que la capacidad de levantamiento se da por lo que sería el desarrollo de fricción o adherencia que se produce alrededor del pilote, sea cual fuese el caso. En algunos casos, si es arcilla, será adherencia. Si estamos en una arena, por ejemplo, será un comportamiento de tipo friccionante. De manera entonces que en este caso, esa fricción o adherencia es la que me determina mi capacidad al levantamiento o a la tracción. ¿Okay? Y ya cuando hablo de grupos de pilote, entonces tendré una resistencia al levantamiento del grupo y tendré un factor de resistencia al levantamiento que está tabulado en la mayoría de los códigos. Tiene tabulado la AASHTO y otro código pudiera tener un criterio también diferente. Recuerden que en este caso estoy enfocándolo desde el punto de vista LRFD. Del modelo de Tomlinson se encuentra incluido en la mayoría de la bibliografía y es un modelo de capacidad que tiene incorporado también software como el Geo5, por ejemplo, que les voy a mostrar al final. Y van a ver entonces que el comportamiento se sigue basando en un bloque que tiene que soportar una capacidad a la extracción o a la tracción y que de igual forma se desarrolla una especie de bloque o de cono resistente contra el levantamiento. Esto es parecido a los que están familiarizados con el diseño de estructura de acero, es parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en una plancha base de columna, donde el modelo que se analiza debajo de la plancha base es muy parecido a este enfoque que tenemos por acá. ¿Okay? Ya en función de eso, entonces cuando hablamos de la capacidad del grupo, bueno, nos vamos con esta expresión, ¿okay? Ya lo que sería el grupo de pilote. Y aquí podemos poner a trabajar el peso del bloque del suelo, los pilotes y el cabezal. Y de igual forma tenemos entonces unas dimensiones del grupo de pilote, como se observa en la figura anterior, donde también podemos poner a trabajar lo que sería la resistencia promedio al corte en el caso cohesivo, en el caso de pilotes en suelos cohesivos, o las capacidades friccionantes en el caso de pilotes incluidos en suelos granulares. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre con los grupos de pilotes cuando los sometemos a cargas o efectos axiales. Y vamos ahora a ver qué ocurre con este grupo de pilotes cuando hablamos de cargas laterales. Como les decía en el seminario pasado, hace aproximadamente unas 2 semanas, hablamos de el comportamiento de cargas laterales, hablamos de los módulos de elasticidad, de los coeficientes de compresión lateral, etcétera, y vimos unas aplicaciones en Geo5 también. Y les hablaba entonces de, bueno, ciertas teorías, ciertos comportamientos que se han utilizado partiendo del método de Brooms hasta los métodos elásticos basados en curvas Pellet. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando esto que está acá no es un único pilote, como se observa, sino que esto está en un grupo? Entonces en ese caso existe un problema también de reducción de eficiencia en el grupo de pilotes. Hay diferentes métodos también, está el método FEMA, que se utiliza mucho en edificaciones, hay unas ecuaciones empíricas que se han derivado del FEMA 450 y el FEMA 750, están los criterios AASHTO también de igual forma, y acá se habla también de una separación centro a centro de pilotes, de manera que identificamos una primera, segunda y tercer o superior fila en el grupo de pilotes para obtener unos coeficientes. Fíjense que los coeficientes son menores o iguales a 1, y este es un multiplicador del valor de P. Estoy hablando de curvas PY. Entonces, en este caso, este coeficiente me multiplica a lo que sería el valor de P en la curva de respuesta lateral. Con eso, si vemos un grupo de pilotes desde arriba, fíjense entonces la primera hilera, fíjense dónde está la carga aplicada, la primera hilera que tenemos acá estaría con factores más cercanos a 1. Fíjense que para 5 veces el diámetro, en este caso B es el diámetro del pilote, fíjense que para 5 veces el diámetro el factor es igual a 1. Esto lo que quiere decir es que cuando los pilotes están lo suficientemente espaciados, definitivamente el coeficiente es prácticamente 1, pero fíjense, de cuánto hablamos, 5 veces el diámetro, esto es muchísimo para proyectos convencionales
tradicional y por eso cuando un grupo de pilotes está sometido a carga lateral es prácticamente obligatorio aplicar el coeficiente de reducción porque es muy difícil que podamos garantizar estas separaciones tan grandes. Fíjense que cuando tenemos 3 veces el diámetro en la primera fila hablamos de 0,80, me refiero a esta hilera de acá. Pero en la segunda hilera, fíjense que los coeficientes van para 3 veces el diámetro desde 0,40 hasta 0,85 con 5 veces el diámetro. Y ya justo donde incide la carga aplicada, o incluso si fuese una cuarta, quinta, sexta fila, estos factores tienden a ser 0,30, imagínense usted el 30% de la capacidad lateral para separaciones de 3 veces el diámetro, o si son 5 veces el diámetro del 70%. O sea que aquí la reducción es bastante fuerte. ¿Okay? De manera entonces que este comportamiento que se observa acá afecta lo que sería la capacidad global del grupo de pilotes. ¿Cómo se ha determinado esto? Mediante ensayos de campo, ensayos, validaciones de sitio, etcétera, que han permitido ir cotejando estos coeficientes. Sin embargo, y fíjense que esto que les traigo acá es del 2006, algo relativamente reciente, estos multiplicadores son temas de investigación actual y tienden a ir cambiando de por sí. A medida que pasan los años, estos coeficientes van variando porque se va comprendiendo mejor el efecto y además que cuando nos vamos, por ejemplo, a fenómenos dinámicos como respuestas laterales por acción sísmica, procesos de degradación, variación de módulos de rigidez del suelo, etcétera. Cuando ya nos vamos a ese plano de estudio, el problema se complica aún más. Sin ni hablar del caso de pilotes en suelos licuables, donde participan otros fenómenos, donde incluso tenemos que abordar este problema de frente como un problema de interacción sobre la estructura, donde estudiamos efectos cinemáticos y efectos inerciales de la estructura sobre la cimentación y de la cimentación sobre la estructura. ¿Okay? Entonces en ese seminario pasado les daba una recomendación que a mí en lo personal me gusta muchísimo de cómo efectuar diseños preliminares de pilotes sometidos a cargas laterales. Les explicaba en esta lámina cómo hacer un predimensionado rápido para poder saber cuál debería ser la dimensión inicial de un pilote que estará sometido a carga lateral y después ya sí analizarlo con mayor profundidad o mayor detalle mediante su propia hoja de cálculo en Excel, en MATCAD, etcétera, o mediante software con el cual se sientan más a gusto, con el cual se desempeñen tradicionalmente y en este día le mostraba lo que era la herramienta Geofy para hacer este tipo de análisis y lo vamos a poder utilizar incluso también para grupos de pilotes para cargas laterales. ¿Okay? ¿Por qué era esto importante? Bueno, por esto que veíamos acá. Hay casos donde tendremos cargas rodantes, cargas de equipos, etcétera, pero está el caso sísmico, donde el caso sísmico vemos que puede producir este tipo de cosas acá en la base de la cimentación. Cuando hay presencia de sótanos podemos tener presiones pasivas importantes que se reduce totalmente la respuesta lateral y tienden en algunos casos a invertir el efecto de la acción en función de lo que ocurre lateralmente. En otros casos simplemente debemos resolver el diagrama de fuerzas resultantes en el grupo de pilotes y les hablaba también que todo esto se ha venido desarrollando para los casos de pilotes verticales debido a que estas inclinaciones ya actualmente no tienen mayor aplicabilidad en vista de que estos pilotes llegan a ser problemáticos porque llegan a absorber mucha carga horizontal y se ha demostrado en experiencias pasadas como en Northridge 94, Kobe 95, México 85, etcétera, que los pilotes inclinados no garantizan buen comportamiento ante cargas laterales. Entonces, su uso está limitado para ciertos casos particulares. ¿Okay? ¿Qué ocurre entonces con los mecanismos de transferencia de carga en un grupo de pilotes? Bueno, que voy a tener unas cargas horizontales, unos momentos flectores actuantes, unas presiones pasivas y voy a poder entonces determinar qué ocurre en la cabeza de cada pilote. El pilote puede estar empotrado al cabezal, en su caso entonces se producirán momentos en la cabeza del pilote, o puede estar articulado al cabezal, entonces en ese caso tendremos únicamente cortante y carga axial y el momento será redistribuido sobre el diseño completo del cabezal o encepado. Estas fuerzas pasivas juegan un papel muy importante en la distribución de fuerza porque siempre tomamos el punto central o el centro geométrico del cabezal para hacer lo que sería la sumatoria de fuerza y poder distribuir las cargas entre los pilotes. Y por ello entonces esta presión pasiva hay que tener mucho cuidado porque en la práctica se estila a utilizar expresiones como un medio de gamma por K sub P por H cuadrado, que es la que típicamente utilizamos en empujes pasivos conforme la teoría de Rankine. Y hay que tener cuidado que esta presión pasiva que les indico mediante esta expresión se obtiene para un desplazamiento particular. Es decir, no
tenemos el 100% de la presión pasiva simplemente porque la hayamos calculado. Es que para ello debe desarrollarse una deformación unitaria particular y estos niveles de deformación me determinan diferentes valores de presión pasiva. Si yo tengo una deformación de 0,02, tendré el 70% del valor calculado. Entonces, estos valores los puedo afinar en función del análisis que esté realizando sobre la cimentación y en algunos casos conforme a criterio del proyectista. Entonces, en función de eso, todas estas cosas se analizan para poder establecer lo que sería la respuesta sobre el grupo de pilote. ¿Cómo se transfieren estas cargas? Bueno, hay diferentes formas. Ustedes habrán escuchado en la práctica el uso, por ejemplo, de distribución de fuerzas conforme a cabezales rígidos o el método de las bielas, mediante el uso de cabezales flexibles también. Dependiendo del método que estemos utilizando, podemos convertir los momentos flectores actuantes en cargas de levantamiento y compresión, como se observa acá, en donde este pilote estará soportando una carga axial diferente a esta y tendremos que diseñar con la condición más desfavorable, o podremos tener combinaciones donde al participar la carga horizontal se generan reacciones horizontales o cortantes sobre el pilote, pero adicionalmente en la cabeza del pilote, dependiendo de la condición de empotramiento del pilote al cabezal, tendremos cortantes axiales y momentos flectores en el tope de dicho pilote. Entonces, dependiendo de ese caso, hay métodos, por ejemplo, uno se utiliza mucho el método de la carga axial equivalente, que transforma todo esto en una única axial equivalente que se llama P sub UE y que permite entonces distribuirse a los diferentes pilotes, y analizaríamos cada pilote como carga axial siempre y cuando el cabezal garantice unas condiciones de rigidez particular, que es típico del método de las bielas, por ejemplo, el método del puntal tensor que establece el código A6318, y casos donde redistribuimos todas estas fuerzas, incluso con los momentos flectores actuantes en la cabeza del pilote, y analizamos estos pilotes sometidos a cargas laterales y a momentos flectores. Configuraciones hay muchas para los grupos de pilotes, diferentes casos, diferentes análisis, incluso hay casos diferentes a estos que se observan en pantalla, dependiendo del tipo de estructura. Ya actualmente los software nos permiten también hacer otro tipo de análisis y estudiar otras geometrías de cabezales o encepados. Lo importante es tener claros los conceptos de transferencia y de distribución de carga, para finalmente diseñar el pilote y entender entonces que si es un elemento estructural que va a estar sometido a carga lateral, axial y a momento flector, debemos diseñarlo como un componente estructural que trabaja de manera combinada contra carga axial y flexión, es decir, un elemento que está sometido a flexocompresión. De ahí entonces podemos trabajar con diagramas de interacción como los que establece el código ACI, por ejemplo, que es uno de los métodos que se utiliza mucho en la práctica, o las recomendaciones del código AASHTO o las recomendaciones del Eurocódigo, dependiendo del contexto del proyecto que estemos analizando. Y ahí entonces simplemente vamos a garantizar que nuestras cargas factorizadas estén dentro de los límites que establece el diagrama de interacción, con la finalidad de no excedernos y que estemos excediendo entonces la capacidad del pilote. ¿Por qué tratamos de un diagrama de interacción? Bueno, porque es la forma de representar cómo varía la carga axial y el momento en la sección transversal de dicho pilote. Entonces, por ello, es la mejor forma de representar el comportamiento o el mecanismo de capacidad a flexocompresión del pilote contra los valores actuantes que estemos obteniendo, que serían estos valores que caen dentro de lo que aquí denominamos la región aceptable. Fíjense que estos son valores nominales y este factor de phi depende de cosas como, por ejemplo, el armado, incluso la colocación de ligaduras o refuerzo transversal, que hace que este factor pueda ser 0,80, 0,85, 0,75, 0,90, dependiendo del caso que estemos analizando. ¿Okay? Pero bueno, que hay un poco más de la definición del diagrama de interacción para factores de carga y resistencia, el método LRFD o el método de agotamiento por estado límite resistente, donde juega un papel muy importante el F'C del concreto, el esfuerzo de excedencia del acero, el área de la sección transversal del pilote, la cuantía de refuerzo del pilote y así sucesivamente. ¿Okay? Para poder entonces con diagramas de interacción, puede ser adimensionales, como los que se observan acá, que son de fácil uso, sobre todo para predimensionado, yo lo recomiendo abiertamente, trabajar de esta forma, o mediante el uso de software que ya construyen automáticamente el diagrama de interacción exacto para el elemento estructural que estemos considerando y poder efectuar el análisis entonces de manera mucho más precisa. ¿Está bien? Bueno, en función de eso, entonces lo que quedaría es revisar sobre el pilote su capacidad a carga cortante o suministrar el refuerzo transversal. Para ello hay que cumplir con requisitos mínimos de cuantía. Aquí hay requisitos de
confinamiento. Fíjense, por ejemplo, en zonas sísmicas se estila entonces armar desde el tope del pilote hasta 3 veces el diámetro con una cuantía mínima de acero como la que se observa acá. Ya entonces cuando nos pasamos por encima de este valor de 3 veces el diámetro, entonces podemos ajustar lo que sería ya la separación de las ligaduras. Y hay requisitos menos severos para lo que denominamos según el código ACE y los códigos americanos, la zona sísmica 1. Ya podemos hablar de separaciones de 6 pulgadas hasta 3 veces el diámetro y ya por encima de ahí 12 pulgadas, que sería algo así como unos 30 centímetros, ya en los casos menos severos. Y siempre utilizar en la cuantía de refuerzo transversal lo que sería la barra número 3 o la barra de 3 octavos. Esto como complemento al diseño de refuerzo longitudinal que hemos indicado acá, de manera que el pilote lo estamos analizando tal cual como se hace como una columna y rompemos ese mito que existe por allí de que el pilote por estar enterrado y tal, y bueno, esto, la única forma de poder brincar estos requisitos de diseño es que simplemente el geotecnista nos diga que el terreno ofrece soporte lateral completo al pilote y que ante un evento sísmico el pilote queda perfectamente empotrado de igual forma, no hay mecanismos de degradación de resistencia y por ende entonces usted puede diseñar su pilote con menos cuantía, etcétera, como se hace en zonas donde no existe actividad sísmica. Si eso está indicado de manera explícita en el estudio técnico, entonces no hay problema en atender el proyecto como se indica acá. Si eso no está indicado de forma explícita, entonces deben ustedes tomar las consideraciones sísmicas pertinentes porque el problema está en que eso debe venir de forma explícita. ¿Okay? Si no es así, bueno, hay que conversar con el geotecnista y si literalmente no va a ser, no se va a incorporar esta consideración, entonces recuérdense, ya ustedes saben quién es el responsable de este tipo de decisiones. ¿Está bien? Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Vamos a pasar a ver qué podemos hacer entonces para estas cosas con el software Geo5. Déjenme que aclaro mi garganta un segundo y ya estoy con ustedes otra vez.